Dina Boluarte puede estar tranquila, Exitosa. pues este Congreso no la va a fiscalizar. Vamos a darle, Pedro, la bienvenida a Juan Chepud, es congresista de la República, para analizar con él lo que se le viene al Parlamento con esta nueva mesa directiva encabezada por Alejandro Soto de Alianza para el Progreso. Señor Chepud, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Exitosa. Buenas noches, Katiuska. Un saludo también para Pedro. Encantado de conversar con ustedes. Buenas noches, señor Cheput. Yo quiero partir la entrevista preguntándole por su opinión cuando escucha decir a Alejandro Soto que él va a trabajar para que el Congreso pueda recuperar el prestigio perdido, la confianza del país. Bueno, es una posición a la defensiva, ¿no? Y es una forma de reconocer lo pésimo que le va al Congreso y la forma como él tiene una valla muy alta que superar, que es en el sentido de crecer a partir del 5% de popularidad que ha heredado del señor, del presidente anterior, Williams. Y acá hay una situación de fondo, ¿no? El señor pide que no ataquen al Parlamento. Pero la verdad es que al Congreso no se le ataca a los congresistas. Los congresistas son el causante del deterioro que hay en estos momentos de la imagen del Congreso. Son los congresistas los que están mochándole el sueldo a sus trabajadores, asignándose bonos que no les corresponden, poniéndose viandas de 220 soles, haciendo viajes innecesarios, construyendo edificios con empresas que no están registradas adecuadamente. Es decir, ellos son los protagonistas del escándalo. Entonces, que venga a decir el señor Alejandro Soto que va a trabajar por mejorar la imagen con ese grupo de personas es simplemente algo utópico, una buena intención. Él mismo es fruto de una componente. Por lo tanto, ya con su sola presencia, ya simplemente contribuye a erosionar más la imagen del Parlamento. ¿Y será Alejandro Soto el real presidente del Congreso en el sentido de que tomará las decisiones de la mesa directiva, o en realidad los que están detrás es el fujimorismo con Nano Guerra García y Waldemar Cerrón, y será él solo un títere de esta alianza que algunos han calificado contra natura? Yo no tengo ninguna duda que así va a ser. Lo mismo fue con Williams. Al fujimorismo le conviene colocar a personas así sin trayectoria política, vulnerables, para que ellos puedan hacer lo que quieran, sobre todo en el ámbito administrativo del Congreso. Algo que es digno de resaltar del día de hoy es el mensaje que dio el señor Alejandro Soto cuando no menciona para nada ni la palabra fiscalización, en este caso contra el gobierno de Dina Boluarte, ni nada de una agenda legislativa, de un programa mínimo de reformas, de un conjunto de proyectos de ley que pueda impulsar. Nada de eso. ¿Y a qué nos lleva? A que simplemente los acuerdos habidos alrededor de esta mesa directiva tienen que ver con arreglos administrativos. Quién ocupa determinada comisión, quién está al frente de determinada dirección, es decir, trabajo para los allegados. No les importa el país, no les importa una agenda legislativa, y con esto contribuyen aún más al desagrado que tiene la opinión pública respecto al comportamiento del Congreso. Sin embargo, es conocido que muchas veces estas negociaciones o estas repartijas llevan esa composición de la mesa directiva en cuanto a candidaturas cuando se presentan las listas. Pero yo le quiero preguntar, señor Cheput, ¿en qué se diferencia la repartija de este Congreso con las repartijas de otros parlamentos, donde, por ejemplo, usted también fue integrante? Bueno, yo no entiendo qué repartija puede haber habido con un Congreso del cual yo fui integrante, en el cual los 73 miembros del fujimorismo hacían una mayoría absoluta y más bien fueron los causantes del deterioro. Allí hubo una imposición torpe del fujimorismo que impuso a los directores del BCR, que impuso una serie de medidas, que tenía el control de las comisiones y no le daba oportunidad a las minorías. Allí no hubo repartija. Repartija habrá habido en congresos anteriores, como el de Alan García, en el cual se denunció una componenda alrededor de la elección a los miembros del Tribunal Constitucional, pero en el que yo estuve, no. Pero en este Congreso sí hay repartijas de índole administrativa, burocrático, corruptas. Cuando yo señalo que no hay ningún tipo de sanción, por ejemplo, para el tema de los congresistas mochasueldos, eso tiene que ver con acuerdos entre ellos. Cuando yo señalo y ustedes mismos plantean la pregunta si van a manejar o no al señor Soto, eso sí tiene que ver con una repartija. Cuando se reparten las diversas
comisiones a antojo. Por ejemplo, se está pensando en darle la Comisión de Constitución a Perú Libre, lo cual sería un despropósito luego de la juramentación del señor Valdemar Cerrón por una nueva constitución. Eso sí estamos hablando de un acuerdo político que linda con una repartija. Entonces, yo creo que en todo caso, este Congreso ya ha llevado a límites inimaginables lo que es el acuerdo político. Y ahí viene la pregunta, ¿qué nos espera como peruanos en esta siguiente legislatura encabezada por el fujicerronismo? ¿Qué tipo de leyes? Cuando les han tocado votar, han tenido leyes que no han ido en favor de la población, sino en favor de sus intereses económicos y políticos. ¿Cómo nos va a afectar esta unión al ciudadano de a pie? Más lobbies dentro del Congreso, más leyes que puedan afectar. Hemos tenido un caso de la colaboración eficaz, por ejemplo, la contrarreforma universitaria, y creo que la lista todavía se queda corta. Yo creo que van a ir en esa línea, ¿no? Y lo peligrosísimo en materia económica es que ingresen al terreno del populismo para que de esa manera puedan ganar algo de aceptación popular. Pero realmente donde está el verdadero flanco que debilita la democracia en el Perú y que la hace en estos momentos que esté en una situación de emergencia, es que no va a haber fiscalización. Dina Boluarte puede estar tranquila, pues este Congreso no la va a fiscalizar. Y con ello, lo único que se hace es un gran daño al sistema. Hay en estos momentos serias acusaciones sobre diversos ministerios, sobre el propio entorno de la señora Dina Boluarte, y el Congreso ni siquiera pestañea. Si esa situación continúa, que no nos sorprenda que la temporada de protestas se agudice en los próximos días, impulsados por la inseguridad ciudadana. Cuando uno escucha Radio Exitosa, escucha en vivo y en directo el drama de la delincuencia a nivel nacional. Permanentemente surgen ese tipo de noticias. Y por otro lado, el tema de la crisis económica. El Perú está detenido. El Perú en estos momentos no tiene inversión privada. Hay una profunda desconfianza. Por eso considero yo que una solución inmediata a ello sería esperar de Dina Boluarte por lo menos un cambio de gabinete este 28 de julio. De lo contrario, la situación de protesta se va a agudizar sin ninguna duda. Cosa que no va a suceder al parecer, porque cada vez que interviene la presidenta, seguidamente también interviene Alberto Tarola, y con un empoderamiento político único, el que estamos percibiendo. Pero yo quiero un poco, para cerrar el tema del Parlamento, señor Cheput, ¿usted cree que el congresista Soto, el flamante presidente del Congreso, va a ser la antítesis de José William Zapata, o va a ser un símil en el manejo? Porque la situación con William Zapata ha sido desastrosa. La manera como es que se terminó finalmente mal usando el dinero público en el tema de investigaciones, en el tema de sanciones, el tema de mochasueldos, ha sido una situación vergonzosa. Los lujos, regalos, bonos a trabajadores, han hecho un festín con el dinero público y una corrupción total, o un estilo Shakira, sordos, ciegos, mudos, frente al tema de corrupción de congresistas. ¿Cuál va a ser la posición, cree usted, de Alejandro Soto? Exitosa. Así es, Pedro, y no solamente eso, ha llenado de militares el Congreso. Hay quejas diversas de personas, de diversos funcionarios de carrera, que han sido avasallados por militares en retiro colocados por este señor José William, que, como tú bien has señalado, ha dejado al Parlamento en una situación de desastre, y él es el responsable de este 5% que en estos momentos tiene de la ciudadanía. Pero lo lamentable es que este señor Alejandro Soto no ha hecho ningún tipo de deslinde. Y como no ha hecho ningún tipo de deslinde, yo auguro que simplemente continuará en la misma línea de depender de las decisiones de las dos bancadas principales, en este caso de Fuerza Popular y de Perú Libre, que, dicho sea de paso, no creo yo que el señor Guerra García o Valdemar Cerrón sean los que estén detrás, ¿no? Ellos a su vez también van a ser títeres de otras fuerzas o de poderes ajenos al Parlamento o dirigencias partidarias, como la del propio Vladimir Cerrón. Porque si escuchamos nuevamente con atención lo señalado en sus declaraciones por Valdemar, está repitiendo lo que dice su hermano. Y lo que yo creo, en verdad, y que va a ser peligroso para el país, es que el señor Valdemar Cerrón va a impulsar el referéndum de la bicameralidad para tener el pretexto para impulsar el referéndum que nos lleve a una nueva asamblea constituyente. El fujimorismo ha cometido un acto gigantesco de ingenuidad y de torpeza
al permitir que un izquierdista radical ingrese en la mesa directiva, con la oportunidad que va a tener ahora para generar corrientes de opinión en favor de un tema que ya estaba casi olvidado, el de la Asamblea Constituyente, que hoy día ha vuelto a la agenda pública como consecuencia de la juramentación de Valdemar Cerrón y de las declaraciones de su hermano Vladimir. Sin embargo, lo que inmediatamente respondió Nano Guerra, lo que dijo Rogelio Amorós en su juramentación, es un respeto a la Constitución vigente y un tácito no a la Asamblea Constituyente. ¿Eso no podría dejar sin piso a la izquierda, lejos de fortalecerlo? No, porque el tema no va a estar en el Congreso. El tema va a ser cómo el señor Valdemar Cerrón, desde el momento de que está en la mesa directiva, va a tener la oportunidad de tener una gran caja de resonancia en el Parlamento. Y lo que diga el señor Guerra García y la señora Roselia Amorós con experiencia política nula, de verdad no interesa. Ya permitieron que ingresara este quinto columnista en la mesa directiva, que dicho sea de paso es el único que tiene experiencia política. Ni el señor Guerra García, ni la señorita Roselia Amorós, ni el señor Soto tienen experiencia política. Pues simplemente Valdemar se los va a comer con zapato y todo, con su bancada, y vamos a ver cómo funciona todo eso en lo que se refiere al manejo de las comisiones. Si las comisiones pasan, sobre todo las estratégicas, a poder de Perú Libre, estaremos viendo las consecuencias de esta unidad antinatura. Y mira, ¿y qué mayor muestra de descoordinación en la mesa que uno juramente por una nueva constitución y dos juramenten por no a una nueva constitución? Eso ya es una señal de lo que es esta mesa directiva. Una mesa directiva que en lugar de tener una coherencia programática, ideológica, en términos de proyectos de ley, de visión de futuro legislativo, simplemente ya se inaugura desde el juramento con contradicciones. Yo voto o yo juramento por la nueva Asamblea Constituyente y los otros dos en contra de una nueva Asamblea Constituyente. ¿Qué mayor señal de contradicción que es? No le quita el piso en absoluto. Demuestra una descoordinación total y un enfrentamiento desde el primer segundo que están juntos. Así de simple. Y entiendo que usted piensa que con esa alianza el que ha salido ganando Exitosa. es el serronismo, a pesar de que han perdido cerca de 3 integrantes de su grupo político y sabemos de que hay bases en el interior del país como Cajamarca que no están de acuerdo y que están bastante molestos con la decisión del señor Cerrón. Pensábamos que ellos eran los perdedores. Creo que en términos de poder, sigue ganando espacios el señor Cerrón. Tiene la presidencia de la República, pues Dina Boluarte era considerada la cajera de Vladimir Cerrón, ahora está en la presidencia de la República. Tiene al defensor del pueblo, tiene al señor César Linares en salud y ahora tiene un vicepresidente en la mesa directiva, cosa que no logró en los últimos 2 años. Si eso no es una expresión de poder, ¿qué es? El señor Cerrón sabe perfectamente que en este proceso de desgaste que va a venir en los próximos 3 años, él puede recomponer sus alianzas sociales sin ningún problema, pues en el discurso no ha cedido ni un milímetro. Lo hemos escuchado recientemente en una entrevista periodística y hemos escuchado el día de hoy a su hermano Valdemar. En lo político no han cedido ni un milímetro. Y cada día que pase, él sabe que se desgasta el gobierno, se desgasta la llamada derecha y él obviamente va a ganar posiciones. Gana terreno. Por lo pronto, terreno, el desgaste de la salida de las 3 personas simplemente es una cuestión simbólica, porque al final él puede recuperar esos votos para otros propósitos sin ningún problema, tal como ha pasado con el bloque magisterial, ¿no? Con los otros grupos que salieron de Perú Libre, que al final terminaban votando juntos, se desgajan y ganan posiciones estratégicas en el Congreso. Tienen portavoces, tienen oficinas, tienen asesores, cosa que no tuvieran si permanecieran todos juntos. Es una bancada de 30, se convierte en 3 de 10, ya son 3 oficinas, 3 grupos de asesores, 3 portavoces, o sea, ganan en presencia política. Entonces, él hasta el momento, creo yo que está actuando estratégicamente, Exitosa. mientras los otros partidos políticos están actuando ingenuamente por su falta de experiencia parlamentaria. Bien, señor Chiput, muchas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Pedro, y a Catiu. Muchas gracias.